Estimados compañeros, los saludo con la paz gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda de compartir con ustedes un tema de los temas que vamos a estar abordando del proyecto Sembrando Esperanza, curso al que asistimos algunos pastores y un servidor el año pasado a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Agradezco a Dios esta oportunidad, agradezco a nuestro obispo hermano Alvarito, al coordinador de asistencia social, nuestro hermano Neto Solís. Y bueno, hermanos, voy a compartir el primer tema de este curso, de este proyecto Sembrando Esperanza, auspiciado por la Secretaría de Asistencia Social a nivel general de nuestra iglesia. Y el primer tema que voy a compartir con ustedes, el primero de varios temas, a mí me toca compartir se llama Renovar el Entendimiento. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todos somos moldeados. El molde, bueno o malo, no se puede evitar. Todos nuestros valores, creencias y expectativas de vida no son espontáneos, son resultado de una influencia, ya decíamos, positiva o negativa. En la Biblia, el ser amoldados aparece en dos ocasiones. Ahí en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, verso 2, en la Nueva Versión Internacional de la Biblia, nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Pedro, en su primera carta, en el primer capítulo 1:14, nos dice: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Estos son los dos pasajes que encontramos en la palabra de Dios y que tiene que ver con el molde. En ambos versículos, la palabra que aquí se traduce como moldear, o que en otras versiones se traduce como conformar, no os conforméis a este siglo, dice Pablo. Moldear, este concepto moldear o conformar, viene del vocablo sichematizo, que significa asimilar o ser conformado. El llegar a ser o convertirse en similar a algo en su comportamiento, o concebido como el ser, o llegar a ser formado o moldeado a cierto patrón. ¿Qué es el mundo o siglo? ¿A qué se refiere la palabra cuando se refiere a mundo o siglo? La palabra siglo o mundo viene del griego aion, que significa época o era. Una etapa particular de la historia entendida según sus valores, creencias y moral, en comparación o versus los valores y la moral de Dios. En la Biblia, el término se refiere al sistema pecaminoso. Mundo o este siglo se refiere al sistema pecaminoso de orden social que es controlado y dirigido por el diablo, obviamente. El diablo trata de que este mundo caído permanezca en esa condición, que no se levante, pero el Señor Jesucristo lo reprenda. Una mente transformada. Hablemos de esto. El término que el apóstol utiliza en Romanos para referirse a los resultados de la transformación de la mente es precisamente del castellano metamorfosis, que es la transformación que experimentan algunas especies en su desarrollo biológico y que afecta no solo su forma, sino también sus funciones y su modus vivendi o su modo de vida, como la oruga al ser transformada en mariposa. A esto aspiramos nosotros, a ser nuevas criaturas, a tener un cambio
radical y no quedarnos en el molde en el que vinimos a Cristo, un molde no conforme a Dios, sino un molde conforme al mundo. La metamorfosis implica pues un cambio radical. No podemos despojarnos del viejo hombre si no nos despojamos de nuestras creencias, valores, moral y expectativas del viejo hombre. Como por ejemplo, cuando alguien viene a Cristo en su juventud y obviamente un muchacho, una muchacha, pues vienen del mundo y traen las costumbres, traen el molde del mundo y llegan a Cristo con a una nueva expectativa de vida, y luego este muchacho, esta muchacha encuentran un novio o una novia aquí en la iglesia y luego quieren vivir su noviazgo como se acostumbraba en el mundo, y esto no es posible. Este es, yo creo, que un ejemplo muy práctico que nos hace pensar cómo no podemos nosotros depender de lo que yo creo, de lo que yo pienso, o de mis costumbres, es decir, de mis paradigmas, de mis modelos caducos, arcaicos, viejos, ¿no? Sino debo amoldarme ahora a la palabra de Dios. Entonces, para lograr esto, nosotros debemos reemplazar esas creencias, esos valores, esa moral a las expectativas bíblicas. La transformación, pues, exige que dejemos de vivir al estilo del mundo, con sus criterios y con sus actitudes. Hay que romper paradigmas. Los paradigmas son modelos mentales, y como todos los modelos, pues tienen fecha de caducidad, y nosotros tenemos que romper eso. Los paradigmas son supuestos, generalidades, imágenes o ilustraciones que influyen en la forma en que vemos al mundo y nos comportamos en él. Los paradigmas operan de manera permanente, consciente o inconscientemente en nosotros. Además, estos condicionan nuestras interpretaciones, condicionan nuestras acciones y definen cómo percibimos, cómo sentimos, cómo pensamos, cómo interactuamos con la sociedad en el mundo. Lo que cada uno ve y escucha está condicionado pues a nuestros modelos mentales. Estos modelos mentales se van conformando a lo largo de la vida. Por ejemplo, los conceptos, pues como todas las palabras, son abstractos, y cada quien se imagina o le da forma en su mente a cada concepto en base a su experiencia, en base a su paradigma, en base a su contexto. Y por decir, yo ahorita les puedo pedir a ustedes que dibujen una flor, y a la hora de recoger el papelito donde dibujar una flor, estoy seguro que cada dibujo será distinto, porque cada quien tiene paradigmas muy particulares. Si yo les digo, imaginen ahora una vaca, pues unos la imaginaron pintar en blanco y negro, otros y sin cuernos, así melona, de esas vacas lecheras. Otros la imaginaron barrosa, cuernuda. Otros la imaginaron con un becerrito quizá a un lado de ella. En fin, todo esto depende de nuestros paradigmas y son distintos. Entonces, los factores como nuestra crianza
o historias pasadas, la cultura y otras cosas van determinando nuestra forma de creer, de ver, de hablar y de actuar. No podemos hacer cosas diferentes y lograr el resultado extraordinario en nuestras vidas si seguimos viendo, pensando y haciendo las cosas de la misma manera. Entonces, si queremos que las cosas sean diferentes, debemos pensar diferente. Debemos mejorar nuestra visión y nuestra acción para que podamos avanzar y desarrollarnos. El tema, pues, de paradigmas o de la misma cosmovisión es muy importante. Es capaz de hacernos ver cómo somos capaces de aceptar ideas como verdaderas o falsas sin haber dudado de ellas en ningún momento. Aquí les platicaría una fábula. Quizá ya la hayan escuchado, que es la fábula de los 5 monos. Una persona pone en un corral a 5 monos ahí encerraditos, y luego pone una escalera que al escalar la escalera pues salen a la libertad. Al final de la escalera pone unos plátanos. Entonces el primer mono se sube. En cuanto ve los plátanos, el mono más ágil, el más aguzado, se sube a alcanzar los plátanos. Pero cuando empieza a escalar, el hombre que está haciendo este experimento le arroja a los demás monos, no al que está subiendo. A los monos, a los 4 que se quedan en el piso, les arroja una cubeta con agua y hielos. Entonces la reacción de los monos que están abajo es tumbar al que está subiéndose por la escalera y le dan una garrotiza. Y ya no intenta volverse a subir. Entonces el Señor cambia a otro mono de los 4 que estaban abajo por un mono nuevo. Y hace el mismo experimento, pone los plátanos sobre la escalera. Y el mono nuevo, ¿qué creen? Pues empieza a treparse por los plátanos. El que recibió la paliza y los otros 3, porque ya sacaron a 1, pues ya no lo intentan, pero luego se sube. ¿Y qué creen que hacen los otros 4? Lo mismo. Al echarles, ya no les echan cubeta de agua. Pero ya tienen la experiencia. Al final de la fábula, los 5 monos son sustituidos. Los 5 monos son nuevos. Y cuando se cambia el 5.º mono, intenta trepar por los plátanos y los otros 4 lo derriban y lo golpean. Entonces, ¿cuál es la razón si ya ellos no tienen la experiencia de la cubeta de agua fría, el cubetazo de agua fría? ¿Por qué lo siguen haciendo? Porque ese molde se les formó, ese fue el paradigma que se les formó de la primera experiencia desagradable. Entonces, y nosotros ya en el camino hay muchas experiencias que nos han marcado y traemos muchos paradigmas y hasta enseñanzas erróneas de la palabra. Hasta decimos textos que no están en la palabra porque se los escuchamos al pastor, al predicador, o en la casa oímos, ¿verdad? Entonces cuando uno no conoce la Biblia, pues se cree todo lo que le dicen, porque como luego se ha dicho, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y pues no dice la Biblia, a lo mejor de manera explícita no lo diga, y de implícita o implícitamente sí venga allí, pero no dice así explícitamente la palabra. Por ejemplo, hay muchas historias y muchos pasajes que hemos repetido como que dice la Biblia, pero la verdad no nos consta, ¿verdad? Estos son paradigmas. Entonces, bueno, son
nuestra cosmovisión es tan poderosa que nos lleva a interpretar todo lo que pasa alrededor en base a nuestra experiencia de vida. Nuestras creencias y costumbres son tan fuertes que inclusive podríamos cometer el gravísimo error de interpretar las escrituras desde nuestra costumbre, limitando así el poder transformador que tiene la palabra de Dios. ¿Cómo pues podemos romper esos moldes o paradigmas? Porque mientras no rompamos los paradigmas, no podremos crecer. Vamos a seguir diciendo, no es que no es así. Yo siempre he creído así. Y no, es que a mí me enseñaron así. Es importante pues que los paradigmas se rompan. Y en lugar de modelo, es mejor proyecto, programa de acción, ¿verdad? Bien, entonces romper paradigmas no es nada fácil, ¿verdad? No es fácil. En el caso de los hermanos, pues los primeros pastores, por ejemplo, el que no usaba sombrerito como el hermano Coquito Rivera, pues estaba en pecado. Pasó el tiempo y si no predicabas con corbata, pues eres un desobediente. Y bueno, ustedes ya conocen más cosas, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con la palabra, no tienen nada que ver con la sana doctrina. Son paradigmas, costumbres tan fuertes que hemos arrastrado. Entonces, Pedro tenía una cosmovisión que le costó mucho trabajo romper, enfrentar. Acuérdense el problema que tuvo con Pablo por cuestión de las tradiciones, por la cuestión de lo que los judíos debían de guardar. Y ahí hay un problema. Pablo tiene que encarar a Pedro porque cuando estaba con los gentiles, pues no había problema, se portaba todo tranquilo como gentil, ¿verdad? O permitía lo que pasaba allí, pero cuando estaba con los judíos se ponía muy reacio Pedro, entonces tenía una doble moral, ¿verdad? Dice Gálatas 2, del 11 al 13, ahí viene esta historia, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Antes de que llegasen los judíos, ¿verdad? Comía con los gentiles. Y después que vinieron, se retraía y se apartaba. Cuando llegaron los judíos, ya no se quería juntar con los gentiles. Entonces, dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Timoteo, este joven, tuvo que ser circuncidado, escuche bien esto, tuvo que ser circuncidado para que los judíos no dijeran nada. No era fácil romper pues con los paradigmas. Dice Hechos capítulo 16 del 1 al 3. Después, dice, Pablo llegó a Derbe y a Listra. Ahí había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una judía cristiana. Judía era su mamá, pero su papá era griego, dice el verso primero de Hechos 16. Entonces dice, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio hablaban muy bien de él, de Timoteo. Así que Pablo quiso que Timoteo lo acompañara en este viaje. Y para evitar problemas, fíjese nada más, Pablo, para evitar problemas con los judíos que había en aquellos lugares, Pablo hizo que Timoteo se circuncidara. Él no estaba circuncidado porque su padre griego pues no estaba de acuerdo con esas costumbres o esas enseñanzas, aunque su madre fuera judía, pero ahí el papá era quien mandaba, ¿verdad? Entonces todos sabían, dice la palabra, pues todos sabían que su padre era griego. Entonces Pablo, para evitar problemas, mire lo que le hizo pasar a Timoteo ya de grande, recién circuncidado, y luego a viajar con él a estos lugares, a Derbe y a Listra. Qué bárbaros. Bueno, las creencias, hablemos de las creencias.
Una creencia es una opinión transformada en hecho. Damos por verdad opiniones personales o tradiciones que consideramos que son tal y como las vemos. Es como las mentiras, ¿verdad? Dicen que tanto se cuenta una mentira que el que la cuenta termina creyendo que es verdad. Y ya después de contarla muchas veces, la cuenta como una verdad. Ya no está consciente que es una mentira. Él mismo se creyó su mentira. Entonces, así son las creencias. Si la creencia es correcta, pues estamos bien. Pero si la creencia es un error, pues estamos en un error y no estamos dispuestos a superar ese error. Acuérdense cuando le hablamos a una persona que no ha conocido de Dios nada y le hablamos por primera vez, su primera excusa es que yo tengo la religión que me dejaron mis padres. Son las creencias difíciles de dejar atrás. Cuando esas creencias son compartidas por un colectivo o una sociedad, se transforman en paradigmas. Es lo que ha pasado con las masas, con los pueblos latinoamericanos, que en su mayoría son pueblos católicos. En muchas ocasiones, los paradigmas son tan inflexibles, son tan duros que obstaculizan los cambios. Y aquí cabría una anécdota más para la reflexión. El caso de aquella señora joven que tenía por ahí unos invitados y hicieron pues un platillo especial y les ofreció pescados fritos. Y a uno de los invitados le llamó la atención que los pescados estuvieran sin cabeza. Y no se quedó con la curiosidad, dado que a él le encantaba también comer la carnita que hay en la cabeza del pescado. Y le dijo ya cuando terminaron, ya antes de despedirse, le dice: oiga señora, ¿y por qué los pescados sin cabeza? ¿Por qué les bocha la cabeza? No, dice, pues no, es que así aprendí a mi mamá. Bueno, una oportunidad, pregúntele a su mamá por qué los hace así. Y es lo que hizo esta señora joven, fue con la mamá, se quedó con la duda y fue: oye mamá, me preguntaron que por qué freíamos los pescados, por qué le mochábamos la cabeza para freírlos. No, dijo, pues es que tu abuela así los hacía y yo le aprendí a tu abuela. Total, para no hacer el cuento más largo, esa famosa receta surgió a raíz de que los pescados estaban tan grandes que no cabían en la sartén. Entonces, la primera que empezó a hacerlos sin cabeza, los pescados, a prepararlos sin cabeza, la abuela, la bisabuela, fue porque el pescado estaba muy grande y no cabía en la sartén. No que tendrían que hacerse así sin cabeza. Y eso se fue de manera tradicional, se hizo costumbre, hasta que se hizo paradigma. Y ya la señora joven pensaba que así era como debían de prepararse los pescados. Entonces, nosotros, queridos compañeros, tenemos que tener una mente abierta. No se trastoca la doctrina, no se trastocan las verdades bíblicas. Las verdades son eternas. Y la doctrina de nuestra iglesia es una doctrina bien fundamentada en la palabra y no debemos de temor por eso. Al decirles que debemos estar abiertos y estar dispuestos a cambiar paradigmas, a cambiar creencias, a cambiar costumbres, a cambiar modelos caducos que ya no nos ayudan para nada, esto tiene que ver por el bien, por el desarrollo de la obra de Dios. Y este proyecto de Sembrando Esperanza, este es apenas el primer tema, pero van a ir ustedes relacionando
al escuchar los otros temas y al final del temario pues van a entender completamente, plenamente de qué es lo que se trata. Entonces, por lo pronto yo les invito que estemos abiertos y no nada más en lo relacionado con este proyecto de Sembrando Esperanza, estemos abiertos para todo. Acuérdense, tenemos un filtro precioso y preciso, que es la palabra de Dios. Entonces, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Y esto no significa que retengamos lo que nos convenga, no, eso no es lo bueno. Lo bueno es la verdad a la luz de la palabra. Retengamos la verdad, ¿verdad? Cuando nos comemos un plátano, no nos comemos la cáscara, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, escuchemos con atención las diferentes propuestas, los diferentes comentarios, las diferentes reflexiones, los diferentes predicadores, y nosotros tenemos una formación, tenemos un fundamento y tenemos una doctrina sólida en la palabra de Dios. Para cerrar con esta breve exposición, tengo una tarea para ustedes, queridos compañeros, y la tarea consiste en que usted agarre por ahí una hojita, ¿verdad? Y luego en esa hojita escriba una relación de frases o ideas que las personas usan como pretexto para no practicar la compasión, para no ayudar al necesitado, para no ayudar al prójimo. Hay algunas ideas, algunas frases que nos sirven de muy buen pretexto para no practicar la compasión. Esta es la tarea que yo le dejaría. Y bueno, pues el coordinador de asistencia social, nuestro hermano Ernesto Solís, pues él la revisará en su momento. Fue un placer, queridos compañeros, compartir con ustedes esta breve enseñanza. Mi mejor deseo es que Dios los bendiga grandemente, Dios bendiga a sus familias, Dios bendiga a cada una de las congregaciones que no son de nosotros, están a nuestro cuidado. Dios nos ha encargado que las pastoreemos, que las cuidemos. Dios los bendiga grandemente.